la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen su asiento un momento, hermanos, nada más, mientras acomódense y... Sí. Gracias. Bien, hermanos, pues vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, como dijera nuestro hermano Hilario. En realidad sí, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de, hermanos, de las cosas futuras. Es cierto que el futuro, hermanos, por iniciativa propia no la conocemos, si no es por la revelación de nuestro Padre Dios a través de su Santo Espíritu. Y, hermano, nuestro Dios nos habla, hermanos, cosas del pasado, cosas del presente que estamos viviendo y también cosas del futuro, para que, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, vivamos en fe y en esperanza, ¿verdad? Porque así es la fe, hermanos, dice la Escritura, que es la certeza, es la fe, hermanos, primeramente es la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Hablamos de las cosas espirituales que todavía, hermanos, el hombre no ha podido ver, pero que en su momento, hermanos, todo aquel que se esfuerce en hacer la voluntad de nuestro Dios, luche y llegue hasta el final, logrará, hermanos, ver las cosas que el Señor ha prometido a sus hijos. Quiero, hermanos, a basar el estudio de la palabra del Señor, y el título del tema pues es El reino milenial de Jesucristo. Quiero, hermanos, que me acompañen a leer una lectura que se encuentra en el Evangelio de Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 19, versículo 10 al verso 28. Les invito, hermanos, que conforme vayan encontrando su lectura, les invito que sí nos pongamos de pie para que me acompañen a leer la palabra de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a practicar, vamos a leerlo de manera alternada, ya que hace tiempo que no lo leemos de manera alternada. Vamos a leerlo de manera alternada en esta ocasión. Doy inicio con el versículo 10, ustedes el 11 y después todos nos unimos en el verso 28. Lucas 19, del 10 al 28. Doy inicio, hermanos, con el verso 10, ustedes el 11 y después todos nos unimos en el verso 28. Y si estamos, hermanos, en nuestra lectura, doy inicio y a la letra, hermanos, la palabra del Señor dice así. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Dijo pues, un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar para sí un reino y volver. Mas llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas y díjoles, negociad entre tanto que vengo. Empero a sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él le dice, está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, tu mina ha hecho 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en un pañizuelo. Porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio, tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, de tu boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no diste mi dinero al banco y yo viniendo lo demandara con el logro? Y dijo a los que estaban presentes,
quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a cualquiera que tuviere le será dado, mas al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y degolladlos delante de mí. Todos. Y dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Amén. Pueden sentarse nuevamente. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en esta lectura. Vemos, hermanos, en esta lectura que el Señor Jesucristo, hermanos, en los versículos anteriores que no leímos, Él, hermanos, posa en casa de aquel varón que se llamaba Zaqueo, porque Zaqueo, hermanos, de estatura era muy pequeño, y era rico, pero tenía el deseo, hermanos, de ver a Jesús cuando Él pasase, porque tenía fe en Él, y, hermanos, se subió a un árbol, y Jesús, pasando cerca, le dijo: Zaqueo, desciende pronto, presto, porque hoy voy a posar en tu casa. Y él se emocionó mucho y bajó deprisa y lo recibió en casa. Y Jesús, hermanos, le dijo: hoy ha venido la salvación en esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces es por eso que dijo que el Señor, dice, Él vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fue esa, hermanos, su misión del Señor Jesús cuando vino la primera vez a la tierra, en condición, hermanos, de Salvador, y en condición también de médico, en condición de maestro. Pero, hermanos, cuando estamos hablando del Salvador, se está hablando de la salvación de su alma, pero no, hermanos, de la salvación en la condición en que se encontraban los judíos en aquel entonces bajo el dominio del Imperio Romano, ¿verdad? Y un grupo de ellos, hermanos, pensaban, hermanos, que Jesús, el Mesías, hermanos, el Cristo, Él venía a liberarlos de la opresión de los romanos y a establecer el reino. Pues de eso se trata, porque creían, hermanos, que la profecía eso decía, hermanos, que iba a venir el Mesías para establecer el reino. Entonces, por eso vemos en el siguiente versículo que dice, en el 11, y oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Entonces estaban, hermanos, los discípulos y los que le rodeaban a la expectativa, solamente, hermanos, mirando cuándo se va a manifestar el Mesías, cuándo, hermanos, va a tomar el reino, ¿verdad? Y en esta ocasión, cuando escucharon las palabras de Jesús, que Él vino a salvar lo que se había perdido, dice, ya va a ser establecido, ya se va a declarar como rey Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanos, Él, cuando escuchó de ellos, pensando, él sabía, hermanos, lo que había en el pensamiento de los corazones de ellos, que sí deseaban con mucha ansiedad, hermanos, que el Mesías los liberase de la opresión de los romanos. Pero él, hermanos, entonces sucedió que empezó a contarles esta parábola. Y, hermanos, quizás algunos la entendieron, quizás no, pero él dijo, hermanos, así: un hombre noble partió a una provincia lejos para tomar reino y volver. Y según nuestra lectura vemos, hermanos, que los conciudadanos de aquel lugar no consentían o no querían, hermanos, que él reinase sobre ellos, es aquel hombre noble. Y, hermanos, bueno, está bien, pero él fue, hermanos, a otra ciudad a recibir el reino y volver. Pero en eso que él iba, encargó a varios de sus seguidores que negociasen las minas que él les había entregado. Y les dijo, negociad entre tanto que yo voy y regreso. Y entonces vemos, hermanos, que más adelante dice que él toma reino para sí y regresa a esa ciudad y, hermanos, establece su reino, pero después de que regresó de ir allá. Y entonces, al hacer cuentas con aquellos siervos, hermanos, que les encomendó las minas, uno de ellos le dice, Señor, tu mina ha ganado 10 minas más. Y Jesús le dice, pues bien,
siervo fiel que en lo poco has sido fiel, dice, en lo mucho te pondré. Reina sobre 10 ciudades también. Y otro le dijo, Señor, y las 5 minas que tú me encargaste han ganado otras 5 minas. Y el Señor noble le dice también, buen siervo fiel que en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Reina sobre 5 ciudades tú también. Pero uno que recibió una sola mina dice, Señor, he aquí tu mina, la guardé en un pañizuelo porque sabía que eras un hombre recio y que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste y toma lo que es tuyo. Entonces él dice, quítenle la mina a este hombre que es un siervo inútil y dénsela a aquel que tiene 10. Pero los que veían decían, Señor, pero ya tiene 10. Dice, pues dénselo al que tiene 10, porque aquel que tiene le será añadido más, y aquel lo poco que tiene le será quitado. Y ya, hermanos, el Señor le da una sentencia a este hombre que fue negligente y le dijo, de tu propia boca te juzgo. Si tú sabías que era un hombre recio, que siembro donde, o recojo donde no esparcí y ciego donde no sembré, te convenía dar mi dinero al banquero y cuando yo llegara lo recibiera con usura. Entonces, hermanos, condenó a este siervo negligente. Pero faltaba otra cosa más, dice, todavía falta más. Los hombres de aquella ciudad que no querían que reinase sobre ellos, traédmelos acá delante de mí y degollarlos. Y así, hermanos, termina esta parábola, esta narración del Señor Jesús. En ella, hermanos, está narrada cómo será el establecimiento del reino de Cristo, porque ese hombre noble precisamente es nuestro Señor Jesucristo, que Él, hermanos, cuando vino por primera vez, vino, hermanos, a establecer, por decirlo así, un reino, pero no un reino físico, sino un reino espiritual. Él les dijo a sus discípulos que hermanos, el reino de Dios no vendría también así como con advertencias, ni van a decir allá está o acá, dice, porque el reino entre vosotros está. El reino, hermanos, inició con los discípulos de aquel entonces que aceptaron a Jesucristo, porque él, hermanos, la predicación que él predicó en aquel entonces, sus palabras iniciales fueron las mismas que inició el antecesor, que fue Juan el Bautista, y dijo, arrepentíos que el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Tanto Juan el Bautista como Jesús, hermanos, comenzaron a predicar, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino de los cielos comenzó, ¿verdad?, con los discípulos, los que aceptaron a Jesucristo para ser salvos. Ellos, hermanos, forman parte del reino de los cielos, pero que, hermanos, por el momento no han recibido el poder, porque necesita recibirlo primeramente el Rey, este hombre noble, nuestro Señor Jesucristo, necesita recibir el reino para que les pueda dar la potestad a aquellos que les hayan cargado esta labor. En este caso, hermanos, a su iglesia les encomendó una labor, que negociaran, que trabajaran, hermanos, las minas o el talento que Dios les ha dado. Y esa mina y ese talento es el conocimiento de la palabra de Dios que Dios ha dado a sus hijos para que, hermanos, la trabajemos. ¿Qué quiere decir trabajarla? Darla, sembrarla como una semilla para que produzca fruto. También hablarle a los que no saben de la palabra del Señor, hablarles. Eso es negociar, para que cuando venga, hermanos, el Señor Jesús y establezca su reino, ¿verdad?, entonces dé el pago a aquellos que hayan trabajado. Y también a los que no hayan trabajado su talento, la mina, también nos dará nuestro pago si yo no lo trabajo. Así que va a haber pago para todos, los que trabajan y los que no quieran trabajar, también hay pago. Bueno, nos conviene, hermanos, trabajarlo y multiplicarlo, ¿verdad? Vamos, hermanos, a ver algunos versículos, como dicen nuestros hermanos. Si gustan, hermanos, tomar lápiz y papel, pueden anotarlo. Vamos a leer algunos versículos que nos van a hablar, hermanos, del reino de nuestro Señor Jesucristo. Decimos, hermanos, que creemos en el reino milenial de Jesucristo porque, como bien sabemos,
El reino, hermanos, de Dios se divide en tres fases, que es el reino de la gracia, el reino milenial y el reino eternal. Ahorita, hermanos, estamos viviendo en el reino de la gracia. Formamos parte de ese reino, la iglesia. Pero cuando se manifieste el Hijo de Dios, entonces también se manifestará el reino milenial de Jesucristo. Añadimos milenial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis vemos, hermanos, que el reino de Jesucristo será por un periodo de 1000 años, que aunque en el Antiguo Testamento no lo menciona, pero en el Nuevo Testamento vemos que sí menciona, hermanos, que será por un periodo. Y posteriormente, al final de ese periodo, hermanos, entonces se establece el reino eternal de Dios. Pero vamos a hablar, hermanos, ahorita de ese reino milenial de Jesucristo. ¿Cómo se vino prediciendo, hermanos? O cómo, hermanos, lo predicaron los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, en el libro de los Salmos, capítulo 2, cómo, hermanos, ya el rey David y algunos profetas comenzaban a predicar que pronto sería establecido este reino. Dice el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Salmos, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Dice así: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes, y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Besad al Hijo, porque no se enoje, y perezcáis en el camino, cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. ¿Quiénes son bienaventurados? Todos aquellos que en Él confían, ¿verdad? ¿En quién? En Dios y en su Hijo Jesucristo. Desde aquí, hermanos, vemos que el libro de los Salmos ya menciona de un hijo, ¿verdad? Entonces, ese hijo, hermanos, precisamente a quién se refiere cuando dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿A quién se refiere cuando dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy? ¿Quién era ese hijo? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, así es. Entonces, sigue diciendo, y le hace una promesa el Padre al Hijo y le dice, pídeme y te daré por heredad las gentes, y por posesión tuya los términos de la tierra. Y la forma en que los juzgarás será de esta manera: quebrantarlos has con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Además dice, y ahora, reyes, entended y admitid corrección, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo, porque no se enoje y perezcáis en el camino. Amén. Si nos damos cuenta, hermanos, la primera vez que vino el Maestro, no vino, hermanos, a juzgar a nadie, porque no fue su misión. Su misión fue de que vino, hermanos, a salvar lo que se había perdido. Él mismo lo dijo: yo no vine para condenar las almas, sino vine a salvarlas. Pero en la segunda venida, hermanos, cuando Él venga por segunda vez, Él, hermanos, ya no va a venir, hermanos, de esa manera como se presentó en un burrito, ¿verdad? Como, hermanos, dice la Escritura, manso, humilde, en un pollino. Sino que la segunda vez que viene, hermanos, ahora viene con el poder y la majestad de un rey y también de juez. En estos momentos, hermanos, Jesús es nuestro abogado, está fungiendo como abogado y sacerdote, intercediendo por todos
aquellos que se arrepienten de sus pecados y piden perdón. Entonces, por eso está el Señor Jesús a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de los arrepentidos. Pero cuando venga por segunda ocasión, hermanos, viene a ejercer, hermanos, su autoridad como rey y a juzgar, hermanos, a las gentes. Ahora sí, hermanos, como dice la Escritura, con vara de hierro. ¿Qué quiere decir? Que ahora sí, hermanos, dice quebrantar los haz como vasos del alfarero, como el alfarero. Y, hermanos, va a juzgar a las gentes y va a castigarlos si no se arrepienten de sus pecados, ¿verdad? Si no aceptan el amor y la misericordia del Señor, van a ser juzgados en el instante. Por eso les dice a las gentes, dice: ahora reyes, entended, admitid corrección, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Besad al Hijo porque no se enoje y perezcáis en el camino. Entonces, hermanos, esto se va a llevar a cabo. ¿Cuándo? Cuando Cristo establezca su reino. ¿En dónde, hermanos? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra, porque ¿dónde van a estar las gentes viviendo y los reyes? No en el cielo, sino en la tierra, exactamente, hermano. Entonces, de allí que, hermanos, creemos fielmente y con todo nuestro corazón que el reino de Dios va a ser establecido en la tierra y va a reinar, hermanos, con todos los santos. No es verdad, hermanos, como la tradición dice, que vamos a ir a vivir, a reinar en el cielo. En el cielo, hermanos, ¿a quién se va a reinar? ¿A quién se va a gobernar? ¿A los ángeles? No, sino, hermanos, que el Señor ha prometido que el reino va a ser establecido en la tierra, ¿verdad? En aquellas generaciones, ¿verdad?, que vivan en aquel entonces, hermanos, van a ser regidas con vara de hierro. Aquí está escrito, hermanos, y se va a llevar a cabo en su momento. Vamos a ver otro versículo, hermanos, que también profético, que habla del establecimiento del reino de Cristo sobre la tierra. Vamos a ver al profeta Daniel en el capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 9 en adelante. Una visión que ve el profeta Daniel, hermanos, acerca del futuro del establecimiento del reino de Cristo. Dice así, versículo 9, capítulo 7, versículo 9 del profeta Daniel. En adelante, dice así: estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones le asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. Yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta tanto que mataron a la bestia, y su cuerpo fue deshecho y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su señorío, y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él, y fuele dado señorío, y gloria, y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Y hermanos, sigue diciendo ahora el versículo 18: después tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Amén. En esta visión, hermanos, que ve el profeta Daniel, ve, hermanos, cosas del tiempo que él estaba viviendo, en el tiempo presente y también en el tiempo pasado, pero también habla del tiempo futuro.
Estaba, hermanos, hablando, contando lo que él había visto en esa visión de 4 bestias terribles y espantosas, una como un león, otra como un oso, otra como un leopardo, ¿verdad? Y otra bestia, dice, era terrible y espantosamente grande. Tenía unos dientes de hierro que trituraba las cosas y las cosas las hollaba con sus pies. Era realmente fea, terrible. Y hermanos, esa 4ª bestia terrible y espantosa, creemos, hermanos, que a través de la historia se han levantado muchos reinos universales y el Señor los representó a través de estas bestias. Y una de ellas fue, hermanos, esa 4ª bestia que está representando al Imperio Romano. La historia la menciona como la gran legisladora, hermanos, porque hasta el día de hoy Roma, hermanos, el Imperio Romano nos sigue gobernando a través de muchas cosas, de muchas costumbres, hermanos, que estableció y se siguen llevando a cabo, están en vigencia todavía. Pero, hermanos, aquí mismo la profecía dice que la bestia fue presa, que la bestia fue quemada y, hermanos, después se hizo juicio con ellas, fue quemada en fuego y posteriormente, hermanos, dice que miró un trono y se sentó el juez y los libros se abrieron. Entonces fue hecho juicio, hermanos, para esa bestia. Y ve en visión, hermanos, Daniel, que, hermanos, alrededor de este trono dice que corría, hermanos, un río de fuego, millares y millones de ángeles asistían delante del juez. Y además de ello miró también otro personaje. ¿Quién era este personaje? Dice que vio uno como un hijo del hombre que venía, hermanos, en una nube y que se presentó delante de este anciano de grande edad. Y a este hijo del hombre dice que se le fue dado señorío y reino y poder. Y dice aquí el versículo así, el versículo 14, y fuele dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Entonces se le dio, hermanos, el reino y el señorío y el poder para gobernar, hermanos, a todas las naciones, tribus y lenguas. Entonces, hermanos, aquí el profeta ve en esta visión cómo recibe el reino este hijo del hombre. Pregunto, ¿quién es ese hijo del hombre, hermanos, que recibe ese reino, esa potestad? ¿Quién más puede ser, hermanos? Sino el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Posiblemente, hermanos, en ese momento algunos no la entendieron. Posiblemente el profeta Daniel, hermanos, a lo mejor sí, ¿verdad? Porque se está hablando del tiempo futuro todavía. Entonces, hermanos, desde la antigüedad, nuestro Señor, a través, hermanos, de estos escritos y de estas profecías, está, hermanos, anunciando el establecimiento de un reino celestial que viene, hermanos, del cielo, y que precisamente, hermanos, este reino se refiere al establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo. Ya está escrito. Solamente, hermanos, esperamos que se lleve a cabo y creemos, hermanos, que será establecido en su momento. Sí, ciertamente será establecido, hermanos. Esperamos esa promesa. El Señor Jesucristo, hermanos, lo dijo bien a todos los discípulos, que Él iba a ir a su Padre para recibir ese reino y iba, hermanos, a regresar para establecer ese reino. Bueno, se recuerdan, hermanos, que cuando Él, hermanos, iba a ser crucificado, antes de ser crucificado fue juzgado por Poncio Pilato y por Herodes. Y cuando estaba, hermanos, en manos de Pilatos, le dice, ¿qué has hecho? Dice, ¿por qué te han entregado a mí? Dice, ¿no respondes a lo que toda esta gente te acusa? ¿No sabes que tengo potestad de soltarte, dejarte en libertad o de condenarte? Jesús le contesta, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dado de lo alto, de allá arriba. Además, dice, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, los míos pelearían por mí para que no fuese entregado en tus manos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Entonces, hermanos, vemos que así es. Jesucristo partió
partió, hermanos, con el Padre para recibir ese reino. Además tiene la promesa de nuestro Padre Dios, donde le dice: pídeme y te daré por heredad las gentes y las regirás con vara de hierro. Esta es esa promesa. Ahora, hermanos, pues vamos a ver que también esta promesa y esta profecía la vemos, hermanos, también en el Nuevo Testamento. Vamos a ver, hermanos, ahora en el libro de Apocalipsis, cómo se hace mención también del establecimiento del reino de Jesucristo. En Apocalipsis vamos a buscar, hermanos, Apocalipsis dice, permíteme un segundito, ahorita les doy el versículo. A ver, capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 18, desde el versículo antes del 18, es Apocalipsis 11, versículo 14 y 15. Dice así, Apocalipsis 11, versículo 14 y 15. El segundo ay es pasado. He aquí el tercer ay vendrá presto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Cuando, hermanos, están cayendo las plagas y los ayes, ¿verdad? Porque en el versículo 13, miren que no lo leímos, vamos a darle lectura al verso 13. Y en aquella hora fue hecho un gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra en número de 7,000 hombres, y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. O sea que vienen, hermanos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, vienen, hermanos, ayes. ¿Qué quiere decir ayes? ¡Ay! Lamentaciones. A causa, hermanos, del pecado, el Señor derrama ira sobre las gentes. Eso, hermanos, lo hemos estudiado en otras ocasiones, de que antes de que el Señor Jesucristo venga, se van a derramar las 7 copas postreras de la ira de Dios sobre la tierra. ¿Cuándo? Antes, poco, hermanos, después de la gran tribulación, se derraman la ira de Dios, la ira o las copas también del Cordero. Entonces viene, hermanos, el Señor Jesús con esas señales y con temblores, con terremotos, y entonces, hermanos, se toca la 7ª trompeta y se dice: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. ¿Cuándo? Cuando sea establecido el reino, cuando venga por segunda ocasión, hermanos. ¿En dónde va a ser establecido? Bueno, dice en la Escritura que Él asentarase sus pies en el monte de las olivas que está enfrente de Jerusalén. Allí va a llegar el Señor Jesucristo, allí va a pisar los pies, sus pies los va a pisar allí en el monte de las olivas, porque precisamente allí fue donde Él partió, hermanos. De allí se despidió de sus discípulos, y allí es donde pisarán sus pies. ¿Y dónde será el trono de su gloria, hermanos? Precisamente, hermanos, Jerusalén va a ser transformada, ¿verdad? Y para que, hermanos, allí sea la cabecera del reino de toda la tierra. Jesucristo, hermanos, también lo dijo: no juréis por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Allí, hermanos, será el trono de su gloria. Vamos, hermanos, a ver el capítulo 20, hermanos, el tiempo de este reino. Aquí, hermanos, lo describe con más claridad el término de este reino de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 20 de allí mismo de Apocalipsis, versículo 1 en adelante, dice así: y vi un ángel descender del cielo, Apocalipsis 21, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo, que es Diablo y Satanás, y le ató por 1000 años, y arrojólo al abismo, y le encerró, y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos.
Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Ahí lo declara, hermanos, más abiertamente el periodo de este reino de Jesucristo. Reinaron con Cristo 1000 años. Sigue diciendo: mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y circundaron el campo de los santos, y la ciudad amada y de Dios. Descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Hermanos, así vemos los acontecimientos finales. Quiere decir, hermanos, que después del reinado de Jesucristo, de que acontezcan los 1000 años de reinado, hermanos, Satanás también, durante todo ese tiempo del reinado de Cristo, Satanás va a ser atado, o sea que no va a haber influencia de Satanás, del diablo, para tentar a los hijos de Dios o a las gentes de las naciones de aquel entonces, sino que, hermanos, cuando esté reinando Jesucristo, va a juzgar a cada uno según sus obras, sin la intervención, hermanos, de Satanás, porque Satanás ya no influye para que el hombre peque, sino que el hombre, hermanos, va a pecar por iniciativa propia. No va a decir como dijo Eva. ¿Qué dijo Eva? La serpiente me engañó y yo comí. No va a haber excusa, hermanos, de que alguien diga cuando Cristo esté reinando, es que me tentó Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás va a ser atado por 1000 años. Entonces Satanás no va a poder tentar a nadie, sino que la propia persona, hermanos, por su propia conciencia e iniciativa, va a determinar si obedece a Jesucristo o desobedece a Jesucristo, por iniciativa propia. Entonces, hermanos, ese reino va a ser por un periodo de 1000 años. Jesucristo y los santos, los hijos de Dios, los que resuciten en la primera resurrección, aquellos, hermanos, que tuvieron el valor de rechazar la marca de la bestia, los que tuvieron fe, hermanos, para dar su vida hasta el final por amor a Dios y a su Hijo Jesucristo, dice: vi las almas de los que fueron, ¿qué cosa? Degollados por la palabra de Dios y por su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, hermanos, estos hijos de Dios valientes que tuvieron, hermanos, ese valor de rechazar la marca de la bestia y tuvieron la fe, hermanos, para dar sus vidas hasta morir, ellos dicen que van a resucitar y van a reinar con Cristo 1000 años. Resulta que después, hermanos, del reinado de Cristo, dice la Escritura que Satanás es suelto por un poco de tiempo. ¿Cuánto? No lo dice. Pero ¿para qué, hermanos, lo suelta? Mejor que lo deje allí. No, es que todas estas personas, hermanos, durante ese periodo de tiempo del reinado de Cristo, ¿verdad? Se les va a dar una oportunidad, hermanos, más para probar su obediencia o su rechazo a la autoridad de Cristo. Y por eso, hermanos, permite a Satanás también que nuevamente, hermanos, tiente a las gentes de aquel entonces para que, hermanos, los engañe de alguna manera, ofreciéndoles, qué sé yo, ofertas, no sé, ¿verdad? O poder, y, hermanos, para que se rebelen contra Dios. Pero dice la Escritura, hermanos, que fue su última oportunidad de Satanás y para todas aquellas gentes que fueron probadas, porque, hermanos, los que aquellos se rebelaron contra Dios, dice que descendió fuego del cielo y devoró a sus adversarios.
Y Satanás, hermanos, bueno, Satanás dice la Escritura que después de allí fue lanzado al lago de fuego, donde estaba la bestia y el falso profeta. Después, hermanos, ¿qué sigue? Bueno, sigue, hermanos, el reino eternal de Dios. De allí, hermanos, que no sabemos mucho acerca del reino eternal de Dios, porque Dios tiene muchas sorpresas para sus hijos. La Biblia dice, hermanos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al pensamiento del hombre, son las que Dios tiene reservada para los que le aman. Hay cosas todavía, hermanos, secretas, que a su momento el Señor, hermanos, dará sorpresas a sus hijos de muchas cosas maravillosas del reino eternal. Como dice su palabra, ¿cómo será? No lo sabemos, porque no se nos es dado saber en estos momentos, porque ni aún no los imaginamos. Si a veces, hermanos, nosotros contemplamos lo bello y lo hermoso que es, hermanos, este planeta, los árboles verdes, las flores del campo, hermanos, la belleza de este lugar. Muchos han catalogado las 7 maravillas del mundo, qué sé yo, los jardines colgantes de Babilonia, lo que sea, hermano, Disneylandia o alguna cosa hermosa de este mundo no se puede comparar a lo que Dios tiene reservado para los que le aman. Así que, hermanos, pues vale la pena servir al Señor, porque, hermanos, Dios tiene reservado algo mejor para sus hijos, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, otro versículo en 1 Corintios capítulo 15, hermanos, acerca del reinado de Cristo y ese periodo, hermanos, bueno, en este caso dice en Daniel que es eterno, pero porque se está hablando del reino de Dios y de Cristo. Pero en 1 Corintios capítulo 15, hermanos, aquí también, aunque no es el tema, pero podemos contestar una de las inquietudes, hermanos, de aquellos que piensan y creen acerca, hermanos, de la Trinidad, de que Cristo es Dios. Bueno, en esta contestamos también esta inquietud. Capítulo 15 de 1 Corintios, hablando del reino de Cristo, versículo 23 en adelante. 1 Corintios 15, versículo 23. Vamos a leer. Y dice así: mas cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad, porque es menester que Él reine, hablando de Cristo, hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas sujetadas a Él, claro está, exceptuando a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Amén. Ahí, hermanos, contestamos muchas inquietudes y preguntas y dudas que alguien podría tener. ¿Quién es mayor? ¿Cristo o el Padre o el Espíritu Santo? ¿Verdad? En este caso aquí vemos, hermanos, también el orden jerárquico de Dios, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que la Escritura enseña que, hermanos, la cabeza del hogar, dice que la cabeza de la mujer es el varón, pero la cabeza del varón, ¿quién es? Cristo. ¿Y quién es la cabeza de Cristo? Dios. Ahí está, hermanos, gracias. Esa es cómo es el Señor nuestro Dios estableció, hermanos, esa jerarquía. Entonces, aquí vemos, hermanos, que cuando Cristo reina, porque ¿hasta cuánto va a reinar? Aquí dice, hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Va a haber enemigos en el reino de Cristo? Sí, por iniciativa propia, hermanos, ¿verdad? Ellos van a rebelarse en contra de Jesús, ¿verdad? En el reino de Cristo. Entonces Él, hermanos, los va a juzgar con justicia. Y, hermanos, por un periodo de 1000 años reina con todos los santos. Pero, hermanos, vemos que cuando se cumpla ese periodo de tiempo, dice que el Señor Jesucristo también se va a sujetar al Padre, a aquel que le sujetó a Él todas las cosas, que fue nuestro Padre Dios, para que el Padre o Dios sea en todas las cosas. Y ahí se está haciendo mención al reino eternal de Dios,
después de que se cumplan los 1000 años del reinado de Jesucristo. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Allí vemos, hermanos, ese orden jerárquico y ese orden del reinado de Cristo. Bien, vamos a ver otras cosas, hermanos, que son también interesantes e importantes saber. ¿Cómo será, hermanos, ese reinado para el pueblo judío? Porque el pueblo judío, hermanos, también tiene esa fe y esperanza de que el reino del Mashiach, del Mesías, sea establecido, hermanos. Ellos también tienen fe en el Mesías, ¿verdad? En sus casas, hermanos, tienen una manta y tienen una corona y dice el Mashiach. También esperan la venida del Mesías. Y ellos, hermanos, saben que el Mesías va a establecer su reino también aquí en la tierra. Vamos a ver, hermanos, cómo va a ser establecido. Primero, para empezar, hermanos, en nuestra lectura bíblica de la clase de hoy, hermanos, hay una promesa que hizo Jesucristo a sus discípulos. ¿Se recuerdan que dice que los que le seguían, Señor? Y bueno, nos dimos cuenta que el joven dio la media vuelta y se fue porque tenía posesiones. Dice, no te sigue, pero nosotros sí te hemos seguido. Hemos dejado nuestra barca, nuestras redes, nuestros familiares y te hemos seguido. Dice, ¿qué pues tendremos? ¿Habrá pago, recompensa? Y el Señor Jesús les dice, ¿verdad? Que vosotros que me habéis seguido, dice, no hay nadie que haya dejado padre o madre o hijos o heredades o cosas terrenales, que no reciba tanto en esta vida, va a recibir también muchas cosas materiales, pero al final, ¿qué va a recibir? La vida eterna. Y una promesa especial que recibieron, hermanos, los discípulos, dice, y ustedes que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes se sentarán sobre 12 tronos, juzgando a quién, hermanos, a las 12 tribus de Israel. Entonces significa, hermanos, que cuando Cristo reine, va a haber, hermanos, también otros reyes que van a juzgar con él, o jueces, o gobernadores, que precisamente en este caso esa promesa es especial para los 12 apóstoles que iban a juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces Israel, hermanos, va a ser reunido allá en Jerusalén, en Israel, el pueblo de Israel, en su tierra, para que ellos disfruten de la promesa que tanto han anhelado, de vivir libres en su tierra, las promesas que le hizo Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, esa tierra que fluye leche y miel. Vamos a ver, hermanos, el libro del profeta Amós, que, hermanos, de hecho ellos ya lo saben, que esto se va a cumplir en su momento cuando el Mesías venga. Amós, hermanos, en su último capítulo, texto, hermanos, me sorprende en el sentido de que no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver, hermanos, en la ONU al ministro de Israel, Netanyahu, hermanos. Él se atrevió a leer este versículo delante de todos los presentes y les dijo así, vamos a leerlo. Amós, en su último capítulo, que es el capítulo 9, versículo 11 en adelante. Amós 9:11 dice así: en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y edificarélo como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he llamado mi nombre posean el resto de la Idumea y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, he aquí que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas, al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y tornaré el cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Dios tuyo. Una promesa, hermanos, que ya ha comenzado a cumplirse en nuestros ojos, ¿verdad? Muchos le consideramos a Israel como el reloj profético que dice: cuando la higuera reverdece, sabed que el verano está cerca.
¿verdad? Y esa higuera es el pueblo de Israel que empezó a reverdecer por ahí, ¿verdad? Por el año de 1948, cuando se establece, hermanos, el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, hermanos. Es reconocido por las Naciones Unidas y de algunas naciones, pero no de todos, ¿verdad? Y es cuando empieza, hermanos, a reverdecer esa higuera. Pero, hermanos, ellos empiezan con algunas dificultades de sus enemigos de alrededor, de los árabes, pero, hermanos, llegó el momento en que ya ellos empiezan a reverdecer y a crecer como nación, ¿verdad? Tanto económico como militar, se está haciendo una nación poderosa también ya. Y, hermanos, este ministro se atrevió a decir, antes, dice, pues sufrimos muchas calamidades, sufrimos mucho desprecio, mucha humillación, ¿verdad? Por mucha gente. Dice, pero gracias a Dios que el Señor nos ha reconocido nuevamente y nos está regresando a nuestra nación, a nuestro país, a nuestra tierra. Y dice, y ahora sí tenemos con qué defendernos. Si alguien quiere dañarnos o quiere querernos hacer daño, ya no vamos a permitir ni un paso atrás. Tenemos con qué defendernos ahora sí, además de que tenemos la promesa de Dios. Y esta profecía se está cumpliendo. Dice, los plantaré en su tierra y nunca más los arrancaré de ella, porque van a edificar las ciudades asoladas y van a plantar viñas y huertos y van a comer del fruto de ellas. Así que esto se está cumpliendo ya en nuestros ojos. ¿Se imaginan, hermanos, o nos imaginamos que si ya esto se está cumpliendo, qué será, hermanos, cuando sea establecido el reino de Cristo? Entonces, verdaderamente, hermanos, ellos van a disfrutar con toda libertad, hermanos, van a disfrutar esa libertad, mejor dicho, y también, hermanos, la libertad de honrar a Hashem, de honrar, hermanos, a Elohim, al Dios Todopoderoso, al Padre Celestial, porque ellos, hermanos, tienen algo que les impide adorar como Dios quisiera y como ellos quisieran, y es el templo, hermanos, de Jerusalén. Precisamente hablando de eso, la Escritura dice, hermanos, que cuando Cristo venga, va a construir ese templo que ahorita, hermanos, lo poseen los árabes, ¿verdad? Y no puede libremente obrar el judío como debiera de ser. Vamos a leer ese versículo y es una promesa, hermanos, de nuestro Dios que está en Jeremías capítulo, vamos a ver, 33, si no mal recuerdo. Jeremías capítulo 33, versículo 17 en adelante. Dice así, Jeremías capítulo 33, versículo 17. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, y de los sacerdotes y levitas no faltará varón de mi presencia que ofrezca holocausto, y encienda presente y que haga sacrificio todos los días. Y fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi concierto con el día y mi concierto con la noche, por manera que no haya día ni noche a su tiempo, podráse también invalidar mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono y con los levitas y sacerdotes mis ministros. Como no se puede contar, o como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la simiente de David mi siervo, y a los levitas que a mí ministran. Y fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver de lo que habla este pueblo diciendo, 2 familias que Jehová escogiera ha desechado? Y han tenido en poco mi pueblo, hasta no tenerlos más por nación. Así ha dicho Jehová, si no permaneciere mi concierto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la simiente de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de la simiente quien sea Señor sobre la simiente de Abraham, Isaac y Jacob, porque haré volverla a su cautividad y tendré de ellos misericordia. ¿De quién? De los hijos de Israel, de los hijos de Jacob y también de los sacerdotes y levitas. Y aquí, hermanos, el Señor hace una promesa y al mismo tiempo un reto. ¿Será que, hermanos,
se pueda quebrantar las leyes, hermanos, de que Dios estableció para el sol, para la luna, que en un día, hermanos, que digan, pues dejó de existir el día, dejó de existir la noche. Hay alguien que pueda atravesar, hermanos, los fundamentos de la tierra hasta el fondo. Hay alguien que pueda contar las estrellas, alguien que pueda contar el polvo de la tierra. Dice, si así fuera, entonces yo desecharé a mi pueblo Israel para que no sea mi pueblo, y a los levitas y sacerdotes mis ministros. Entonces, ¿qué significa, hermanos? Que el ministerio levítico, o hermanos de los sacerdotes, va a ser establecido, porque el Señor Jesús, cuando establezca su reino, va a construir ese templo de Jerusalén, y hermanos, se van a volver a sacrificar los sacrificios de paces para nuestro Dios. ¿Quiénes lo van a llevar a cabo? Los sacerdotes levitas, hermanos, y el pueblo de Israel, disfrutando, hermanos, de esa libertad para ir a adorar a Jehová de los ejércitos en su templo y a celebrar, ¿qué más, hermanos? ¿Creen ustedes, hermanos, que cuando sea establecido el reino de Cristo en Jerusalén, se seguirán celebrando, hermanos, las fiestas de Jehová? ¿Se seguirá, hermanos, celebrando el día del sábado? Pues sí, pues es que la Escritura enseña, hermanos, que todas las gentes que fueron contra Jerusalén, hermanos, subirán de año en año a celebrar la fiesta de las cabañas. Pero si las familias de la tierra y de las naciones no fueren a celebrar, no vendrá sobre ellas lluvia. Por el contrario, vendrá la plaga con que Jehová herirá a las gentes que no fueran a celebrar la fiesta de las cabañas. Entonces, hermanos, en ese reinado de Cristo se van a establecer las fiestas del Señor Jehová. Y también el día del sábado, hermanos, va a ser universal. Ahorita el sábado no se puede guardar, o no quieren guardar, hermanos, las gentes el día del Señor. ¿Por qué? Porque no está reinando Cristo. ¿Quién está reinando? Sí, el falso Cristo o la bestia, hermanos. Y ya ha establecido un día diferente al que Dios ha establecido. Pero cuando venga Cristo, hermanos, será establecido ese día universal de descanso para que los hijos de Dios, hermanos, se regocijen. Así que, hermanos, ahorita es voluntario. Cuando venga el Señor Jesús será obligatorio, ¿verdad? Será establecido con rigor las leyes y los mandamientos de Jehová nuestro Dios. Bueno, vamos a ver, hermanos, otro versículo. En Isaías capítulo 11, hermanos, otra cosa que va a ser restablecido, además, hermanos, de las fiestas, además del culto a nuestro Dios en Jerusalén con el templo. Isaías capítulo 11, hermanos, hay otro versículo que también es interesante leerlo. Isaías capítulo 11, hermanos, que también es un versículo por lo cual, hermanos, el pueblo judío hasta el día de hoy lo lee, porque habla del advenimiento también del Mesías. Y dice así, Isaías capítulo 11, hermanos, versículo 1 en adelante. Isaías 11:1. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y haréle entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Verso 6. Morará el lobo con el cordero, y el tigre con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica, andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Ahí nada más. Si bien, hermanos, si les preguntamos al judío de hoy, hermanos, ¿tú crees en el Mesías? Sí. ¿Y crees que Jesús es el Mesías? No. ¿Por qué no crees que Jesús es el Mesías? Porque en la Biblia dice que una de las características para que califique, para que sea el Mesías, es que el Mesías traía paz a la tierra. Además dice que al traer paz, la ferocidad de los animales va a ser quitada. El cabrito
dice, va a morar con el cordero, y el tigre con el cabrito, y el becerro con el león, dice, y hasta el día de hoy, dice, si tú pones, si le arrimas un cabrito a un león, ¿qué va a pasar? ¿Se van a poder compartir? No, el león se come al cabrito, dice, por tanto, entonces Jesús, el que tú crees, no es el Mesías verdadero. ¿Por qué? Porque no trajo paz. ¿Dónde está la paz ahora? La gente se mata, hay mucha delincuencia, hay mucho robo, hay guerras, existe la maldad en el mundo. Entonces, el Jesús que tú crees no fue el Mesías verdadero, porque cuando venga el Mesías va a traer paz a toda la tierra. Bueno, quiero decir, los comprendemos, ¿verdad?, en la forma en que ellos entienden, pero sabemos, hermanos, que, hermanos, todo tiene su cumplimiento, sino que hermanos, esa parte va a ser cumplida precisamente cuando sea establecido el reino de Cristo. También, hermanos, va a existir la paz, y los animalitos, hermanos, pues van a ser muy amigables, ¿verdad? Porque ya no va a existir, hermanos, la rivalidad. Ya dice que, hermanos, el león pues ya no va a ser carnívoro. ¿Qué va a comer? Paja, ¿verdad? Entonces ahora todos, hermanos, van a estar en la condición como desde el principio, como el Señor creó a los animalitos. ¿Quién le puso los nombres, hermanos, a los animales? Adán. ¿Habrá tenido problemas Adán con los animales que no se hayan dejado? Pues no, ¿verdad? Pero conforme, hermanos, entró el pecado en el mundo, también empezó a crecer la maldad y la ferocidad en los animales. Eso fue lo que trajo todo este mal. Bueno, entonces, hermanos, vemos que va a ser hermoso ese día cuando sea establecido el reino de Cristo. La iglesia de Dios, hermanos, cada uno de nosotros, ¿qué promesa tenemos? Hay una promesa, hermanos, que dice así. Vamos a leerla, ya casi vamos a ir finalizando. Apocalipsis, vamos a leer en el capítulo 5, dice, vamos a leer. Apocalipsis, capítulo 5, versículo del 9 en adelante, dice así. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico, Apocalipsis 5, 9, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, y de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes, y reinaremos no en el cielo, porque en el cielo, pregunta, ¿quién se va a reinar en el cielo? Sino reinaremos sobre la tierra. Es una promesa de Dios, hermanos, para sus hijos. Entonces, hermanos, esta promesa es fiel. Es necesario, hermanos, que nosotros creamos en estas promesas para que podamos reinar con Cristo en la tierra. Así dice la Escritura. Algunos, hermanos, como por ejemplo, ¿qué oficio tendrán? Unos serán reyes y otros van a ser, ¿qué? Sacerdotes. ¿Cuál va a ser, hermanos, la recompensa que tendremos nosotros, cada uno de ustedes? ¿Qué recompensa? ¿Qué nos gustaría hacer? Hermanos, pues ya quisiéramos entrar en ese reino, ¿verdad? Y que el Señor se haga su voluntad de Él, porque la Escritura dice que el Señor pagará a cada uno según ¿qué? Según fuere su obra, hermanos. Si obramos bien, si trabajamos en la obra del Señor como aquellos 10 que trabajaron sus minas y aquellos 5, recibiremos también reino, recibiremos, hermanos, cierta virtud, cierto poder. Pero si no, hermanos, si nos acobardamos y no predicamos la palabra y no hablamos de Dios y de su doctrina, pues no vamos a recibir nada, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 2? Vamos a ir finalizando, hermanos. Capítulo 2, con esta promesa. Vamos a leerlo todos, ¿qué les parece? Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 25. Vamos a leer, hermanos, estos versículos para ir finalizando. Si lo encuentran, les invito a que nos pongamos de pie. Apocalipsis capítulo 2, versículo 25 al 29. Apocalipsis 2, del verso 25 al 29. Vamos a leer todos juntos esta porción de la palabra de nuestro Dios. Y si estamos listos, leamos.
Empero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y el que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con varas de hierro, y serán quebrantados como vaso del alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esta es una de ellas. Entonces, hermanos, esta es la promesa del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Recibiremos, hermanos, esta virtud, este poder. Pero dice así: lo que tenéis, tenedla hasta que yo venga. El que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Yo le daré entonces potestad sobre las gentes. Y también recibirá, hermanos, esa virtud y ese poder de reinar con Cristo. Pero necesitamos, hermanos, vencer. Necesitamos, hermanos, vivir la fe. Les decía a mis hermanos jóvenes, las tentaciones, hermanos, siempre estarán a la orden del día. Ya nos platicaba nuestro hermano ministro, no bajemos la guardia. Satanás, hermanos, cuando ve que nos acercamos a Dios, no se puede acercar. ¿Por qué? Porque tiene esa virtud de Dios. Ahorita, hermanos, sale lleno de su palabra y de su Santo Espíritu. Pero cuidado, porque cuando salimos de este lugar y, hermanos, vivimos en este mundo, las tentaciones están a la orden del día. Cuidado, hermanos jóvenes, hermanos varones, mis hermanas, sigamos adelante, hermanos. Cuando llegue la tentación, hermanos, tomémonos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Siempre, hermanos, oremos a nuestro Padre Dios. La única manera de vencer las tentaciones, Jesucristo lo dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. Pero, hermanos, si ya me estoy desacostumbrando en orar, si ya me da flojera orar porque vengo cansado del trabajo, o estudié mucho, o fui a jugar, o fui a hacer otra actividad, hermanos, y nos desacostumbramos, hermanos, de llenarnos de su palabra y de su espíritu, es donde Satanás se aprovecha. Dice San Pedro que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devore, porque Dios, ahorita el mensaje, hermanos, es para cada uno de nosotros. Satanás se le acabó su tiempo, ¿verdad? Quiero decir que él tuvo su oportunidad, hermanos, de vivir para siempre, pero como ya está condenado, él, hermanos, tiene envidia de que cada uno de ustedes vivirá para siempre. Pero, hermanos, no se quiere condenar solo, quiere que por poco nos descuidemos, y ahí es donde nos quiere hacernos caer. Mantengamos, hermanos, nuestra fe, seamos valientes, oremos a nuestro Dios, no nos desacostumbremos, tomémonos de la mano de nuestro Dios. Y la promesa del Señor es que reinaremos con Cristo. Que nuestro Dios les siga bendiciendo, y paz a vosotros.